La izquierda pierde las elecciones en Bolivia por primera vez en 20 años. Veámoslo. Desde hace 2 décadas, Bolivia ha sido gobernada por el Movimiento al Socialismo, 14 años con Evo Morales y 5 años con Luis Arce. Y ahora mismo, tras esas 2 décadas de gobierno del Movimiento al Socialismo, la situación económica de Bolivia es lamentable. El déficit público del país ha alcanzado el 14%, la inflación interanual se ha disparado hasta el 25%, y los problemas de abastecimiento de alimentos y de combustible cada vez son mayores. Todo eso, sumado a las luchas fratricidas de poder dentro del movimiento al socialismo entre Evo Morales y Luis Arce, han llevado a que este partido absolutamente hegemónico en la escena política boliviana, como digo, desde hace 2 décadas, haya prácticamente desaparecido en estas recientes elecciones presidenciales. No solo se trata de que el candidato a la presidencia del Movimiento al Socialismo, Eduardo del Castillo, apenas haya obtenido el 3,2% de los votos, sino de que únicamente han alcanzado un diputado en el Congreso de Bolivia y venían de contar con 75 diputados en la Cámara. A decir verdad, el desplome de la izquierda en Bolivia es menos exagerado de lo que parece con estas cifras. Y es que se ha producido una escisión del movimiento al socialismo, Alianza Popular, cuyo candidato a la presidencia, Andrónico Rodríguez, ha logrado el 8,2% de los votos y que además han capturado 5 diputados en el Congreso. No solo eso, Evo Morales, al no poderse presentar a estas elecciones, ha preferido hacer un llamamiento al voto nulo que ha cosechado el 20% del total de los sufragios. Y dado que en anteriores elecciones presidenciales los votos nulos representaron entre el 3 y el 4% de los sufragios, podemos decir que 16 o 17 puntos de ese porcentaje de voto nulo corresponden a apoyo a Evo Morales. De manera que si sumamos el apoyo a Evo Morales vía voto nulo, el apoyo al movimiento al socialismo y el apoyo a Alianza Popular, tenemos que la izquierda populista radical de Bolivia sigue cosechando alrededor del 30, 31, 32% de todos los votos, que aún así la caída es espectacular, porque en anteriores comicios Evo Morales o Luis Arce habían cosechado entre el 55 y el 60% de todos los votos. Por tanto, estamos diciendo que el apoyo a la izquierda radical populista de Bolivia se ha reducido a la mitad durante estos últimos 5 años. Pero siguen teniendo un suelo muy importante de en torno al 30% de la población electoral. Lo que pasa que en este caso se han presentado tan divididos y tan enfrentados entre sí, por las luchas por el poder, que su resultado electoral los ha condenado a la absoluta irrelevancia política, al menos en estas elecciones. Tan es así que, por ejemplo, las 4 fuerzas políticas no de izquierdas, e insisto en la terminología no de izquierdas porque calificarlas a todas ellas de derechas puede ser un tanto exagerado, las 4 fuerzas políticas opositoras no de izquierdas que han entrado con fuerza en el Congreso controlan el 90% de los diputados. ¿Qué significa esto? Que si se ponen de acuerdo y así lo quieren, pueden reformar de arriba abajo la Constitución de Bolivia, la Constitución impulsada por Evo Morales. Por consiguiente, aunque el apoyo popular hacia la izquierda radical y populista que representaba Evo Morales y Luis Arce no se haya esfumado por entero, como decimos, siguen teniendo de una manera o de otra el respaldo del 30% de los votantes, aún así, como han sido incapaces de organizarse, de coordinarse entre ellos, porque se odian a matar entre ellos, esa fragmentación extrema en la concurrencia a estas elecciones los ha condenado a tal irrelevancia política que la oposición, repito, si lo quisiera y se pusiera de acuerdo, es decir, si no se matan entre ellos, como ha sucedido en el flanco izquierdo, podrían llegar a desarmar todo el proyecto político y estatista de Evo Morales durante estas últimas 2 décadas. De momento, lo único cierto que sabemos es que el nuevo presidente de Bolivia,
que se decidirá en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, será o Rodrigo Paz o Jorge Quiroga. Los dos plantean, grosso modo, una reducción del tamaño del Estado con respecto al nivel al que lo había llevado el movimiento al socialismo, si bien cada uno de ellos con un enfoque distinto y con un grado de profundidad diferente. Rodrigo Paz promueve en mayor medida la descentralización fiscal de Bolivia, de tal manera que una parte sustancial del presupuesto del gobierno central recaiga en manos de las provincias y de las universidades públicas, pero teniendo en consecuencia que ser esos organismos descentralizados los que asumirían buena carga del peso del ajuste del déficit público. Es decir, que aunque el principio de descentralización fiscal me parece muy correcto y muy acertado, en este caso en parte oculta una cierta transferencia del muerto a otros organismos descentralizados, mientras que Rodrigo Paz aboga por esta descentralización fiscal y por recaudar más a través de una amnistía fiscal y del crecimiento económico derivado de la reducción de aranceles. Esa es su fórmula algo indeterminada, algo indefinida, para reconducir el enorme déficit de Bolivia, mientras que esta es la fórmula de Rodrigo Paz. Jorge Quiroga apuesta más decididamente, más directamente, por recortar el gasto público del gobierno central para, por esta vía, reducir el déficit público, siguiendo en buena medida, al menos en lo retórico, ya veremos si en las acciones, el modelo aplicado por Javier Milei en Argentina. No solo eso, aunque Rodrigo Paz defiende bajar aranceles, en este caso también es mucho más radical Jorge Quiroga, quien directamente aboga por abandonar el Mercosur para firmar acuerdos de libre comercio con todos los principales países del mundo, y a su vez defiende la privatización de las empresas públicas de Bolivia repartiendo acciones entre los ciudadanos. Acciones que en parte serían no transferibles, capitalizando de ese modo a las familias bolivianas. En suma, tras 20 años, Bolivia tiene ante sí una oportunidad histórica para desmantelar el modelo de Estado ultraintervencionista y ultraclientelizador de la izquierda radical y populista. Tiene una oportunidad histórica para avanzar hacia la modernización del país, pero si no la aprovecha, y la experiencia histórica de Hispanoamérica, por desgracia, nos suele indicar que las élites políticas no aprovechan esas oportunidades históricas, entonces el fracaso mayúsculo de la alternativa política al movimiento hacia el socialismo lo que promoverá es que la izquierda radical y populista regrese en el futuro al poder. Y eso solo consolidaría, quizá por otras 2 décadas, el estancamiento y el atraso social y económico de Bolivia.